Paz a vosotros, hermanos míos, Iglesia del Señor, siervos de Cristo, amigos del alma, también familia. Deseo que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos vosotros. Para mí, hermano Robert, es un honor, es una gracia inmerecida poder dirigirme a todos vosotros con la única intención, hermanos, de bendeciros con una palabra que os haga bien en estos momentos tan difíciles. He estado siguiendo de manera muy interesada y también con cierta preocupación cómo ha ido la evolución ahí en Burgos. Sé lo que habéis pasado, lo que estáis pasando, y la verdad que hemos estado orando mucho por vosotros, y no solamente por vosotros, sino por toda España, por todo el mundo. En este tiempo, hermanos míos, confieso que cada día de este confinamiento me están llamando muchos siervos del Señor, muchos amigos. Ya sabéis que conocemos a mucha gente de España, y cada día me llaman para predicar en los sellos y para animar al pueblo, para bendecir al pueblo. Ha habido algún día incluso que me han llamado hasta 10 personas. Me ha sido imposible atender a todo el mundo, a todos los hermanos, a todas las iglesias, y me propuse en mi corazón seleccionar los lugares donde predicar, y me he inclinado a predicar también aquí en Burgos, porque conozco el momento tan difícil que estáis viviendo, enfermedades, confusión, entre comillas, pérdida de seres queridos, o mejor dicho, separaciones, porque no los hemos perdido. Y me he inclinado a predicar porque sé lo que estáis pasando, y quisiera que Dios se glorificara por medio de una palabra que hay en mi corazón, que a mí me ha hecho mucho bien y que está haciendo bien allí donde lo predico. El mensaje, hermanos, no es un mensaje de teología. Yo creo que hay que ser objetivo siempre en lo que predicamos. Todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan eran objetivas. Es decir, enseñaron sobre la necesidad que había en las iglesias. Jesús, hermanos, tenía mucho conocimiento, más que todos nosotros. Ha sido el mejor predicador de todos los tiempos. Sin embargo, cuando había tempestad y remaban con gran fatiga, vino sobre las aguas y no les dio un mensaje profundo de escatología o de teologías profundas, sino que les dio el mensaje que necesitaban, un mensaje para el alma. Ya conocen el mensaje en aquel día de Jesús: yo soy, no temáis, tened ánimo. Yo te hago una palabra que creo que se necesita en este tiempo, y deseo que Dios os bendiga por medio de esta palabra. Yo quisiera pedirte, Robert, pastor de Burgos, que si se cae esto o hay problemas con el sonido, que me pares y me corrijas, ¿de acuerdo? Si os parece, comenzamos ya con la palabra del Señor y entramos en ella. Quiero leer ese pasaje tan conocido de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice él, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Quiero empezar diciendo, hermanos, que no siempre debemos aceptar las aflicciones como que fueran la perfecta voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir porque quiero que esto quede grabado siempre en los corazones.
no siempre debemos aceptar las aflicciones como que fueran la perfecta voluntad de Dios. Es decir, no nos resignemos a vivir situaciones que nos hacen sufrir si antes no hemos hecho algo para cambiarlas, ya que hay situaciones y aflicciones que sí pueden ser alteradas o cambiadas. Sin detenerme mucho en esto, mencionaré dos poderes con los que contamos para alterar situaciones que nos afligen y para lograr objetivos nobles que hay en nuestros corazones. El primer poder para cambiar las circunstancias es el poder de la determinación. Hermanos, la mayor fuerza humana no nace de los músculos, sino de la voluntad. Querer es poder. Alguien dijo, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. El hombre, hermanos, con tan solo el poder de la fuerza de la voluntad, ha sido capaz de lograr lo impensable. Con tan solo la inteligencia y la fuerza de la voluntad, el ser humano ha conseguido traspasar la misma atmósfera para poner sus pies en la luna, por ejemplo. Escalar el monte Everest, cruzar desiertos, traspasar mares. Otros, con el poder de la determinación, han conquistado reinos. Se han hecho económicamente poderosos, empezando con las manos vacías. Y han conseguido objetivos impensables casi para la mente humana. También hemos visto, hermanos, a personas que, estando esclavizadas al alcohol, a las drogas, al juego o al tabaco, han sido capaces de superar tales vicios y rehacer sus vidas con el poder de una voluntad firme. Sin embargo, hermanos, cuando nos falta determinación, solo vemos imposibles, y un charco nos parecerá un océano, un bache nos parecerá un abismo y una piedra nos parecerá una montaña. Sin determinación, sin osadía, llegaremos incluso a inventarnos nosotros los obstáculos. Pero no siempre los obstáculos son demasiado grandes, hermanos. A veces es que el empeño que ponemos es demasiado pequeño. No es que los muros sean demasiado sólidos, sino que en ocasiones golpeamos con poca fuerza. Hermanos míos, cuántas cosas lograríamos cambiar y cuántos sueños nobles haríamos realidad si pusiéramos un poco más de voluntad, de tesón, de empeño, porque pocas cosas hay imposibles para una voluntad indomable. Cuando tomamos una decisión firme, hermanos, cuando ponemos tesón por conseguir lo que necesitamos, somos capaces de saltar los obstáculos y de romper todas las barreras que se puedan interponer entre nosotros y nuestros propósitos más nobles. Porque vuelvo a repetir, querer es poder. Amigos, además de creer en Dios, debes creer en ti, pues Él te creó con facultades para gestionar y construir tu vida y tu familia. Si nos falta fe para mover montañas, hermanos, pongamos voluntad para treparla. Luego ese es el poder, el primer poder, el poder de la determinación, de la voluntad. Ahora bien, hermanos, aunque el poder de la determinación es grande para conseguir cosas, no podemos negar que hay circunstancias que están mucho más allá de nuestras facultades para superarlas o cambiarlas. Hay cosas que se nos van de las manos. Porque atención, Dios nos creó con capacidades para tener autosuficiencia en la vida, pero no con las suficientes como para no necesitarle. Amén. Lo vuelvo a repetir, porque me parece que esto nos equilibra. Dios nos creó con capacidades para tener autosuficiencia en la vida, pero no con las suficientes como para no necesitar a Dios. Así que cuando nuestras manos y nuestras fuerzas no son suficientes, aún contamos con un segundo recurso que puede ser el camino a la solución. Y este recurso es el poder de la oración. Ahí está, señores. La oración eficaz del justo puede mucho.
dijo el apóstol Santiago. Ahí está. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede más que nuestra voluntad, que nuestras manos, que nuestras capacidades. Jesús, hermanos, tras echar al demonio que atormentaba a aquel muchacho, dijo lo siguiente: este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, el padre de este joven endemoniado sufrió durante años una situación penosa que podría haberse solucionado si hubiera orado y ayunado. Y es que hay circunstancias que Dios las puede cambiar en respuesta a un justo que ora. Amén. Cuando se nos cierren todas las puertas, cuando nuestras manos se debiliten y las fuerzas humanas no sean suficientes para cambiar una circunstancia difícil, aún nos queda un recurso: orar a Dios. Como está escrito: por nada estéis afanosos en ansiedad, sino que sean puestas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mejor que entrar en ansiedad es orar a Dios. Dios es real, hermanos. Dios existe y Dios es sinónimo de solución, de salida, de esperanza y de milagro. Ahora bien, hermanos, Salomón escribió lo siguiente: todo tiene su tiempo debajo del cielo, y todo lo que se quiere tiene su hora. Esa Y en medio de la frase nos enseña que Salomón está separando dos cosas diferentes. Uno es lo que es elegible y otro lo que es inevitable. En las palabras todo lo que se quiere tiene su hora aparece el verbo querer. Ahí hallamos que hay cosas que las podemos alterar con nuestra voluntad. Todo lo que se quiere tiene su hora. Pero con la frase todo tiene su tiempo, nos está enseñando Salomón que hay cosas que tienen que suceder. Y hay situaciones por las que tenemos que pasar sí o sí. Nos guste o no nos guste. Sea justo o injusto. Hay cosas, hermanos, y circunstancias que están en nuestras manos, pero hay otras que se nos escapan de ellas y por lo tanto son inevitables. Gloria a nuestro Dios. Hay circunstancias que son inevitables. Hay circunstancias por las que tenemos que pasar sí o sí. Y no hay nada que hacer en ese aspecto. La pregunta ahora: ¿qué hacer en tales circunstancias? ¿Qué hacer cuando tenemos que pasar por momentos difíciles? Porque así Dios en su soberanía, gloria al Señor, lo ha permitido o determinado. Aprendamos de Pablo. Pablo, hermanos, tenía una espina en su carne, un aguijón. Así que el apóstol elaboró un plan para liberarse de ese aguijón, para cambiar esa circunstancia que le hacía sufrir. Este plan A consistía en orar a Dios, orar incansablemente hasta que Dios quitara de su carne aquella espina que le hacía sufrir. Aquí vemos, hermanos, lo antes mencionado. Debemos usar los medios inteligentes y santos con los que contamos para cambiar las situaciones que nos incomodan. En este caso, Pablo usó el recurso más acertado e inteligente, la oración a Dios. Sin embargo, aunque esto para algunos suene un poquito fuerte, hay que decirlo. El plan A de Pablo, que era la oración, no cambió la situación. Pues la respuesta de Dios a la oración de Pablo fue: bástate mi gracia. Hermanos, el plan A de la oración en este caso no funcionó. Porque escúchenme bien esto: por encima de nuestra fe y por encima de nuestra oración está la soberanía de Dios, la perfecta voluntad de Dios. ¿Entienden, hermanos?
Dios está por encima de nuestra fe y de nuestras oraciones. Así que Pablo, entendiendo, escuchen, por la revelación de Dios, que tenía que vivir con el aguijón en su carne, elaboró un plan B para que aquella situación le afectara lo menos posible en su vida y evitar así que ese aguijón le condicionara como persona y como apóstol. Este plan B de Pablo, en mi opinión, hermanos, me parece extraordinario, glorioso. Y os lo quiero exponer porque estoy seguro que si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, nos ayudará a superar esas situaciones difíciles que son inevitables. Ese plan B de Pablo consiste en 3 principios, 3 actitudes que os la voy a mencionar en esta noche de gloria. La primera actitud a tomar cuando la situación es inevitable es la siguiente: aceptación. Ahí está. La primera actitud a tomar cuando la situación es inevitable es aceptación. Pablo, hermanos, intentó liberarse de su aguijón por medio de la oración. Pero entendiendo por la revelación de Dios que tenía que vivir con dicho aguijón, hermanos, lo asumió. Es decir, aceptó lo inevitable, aceptó la voluntad soberana de Dios. De hecho, hermanos, a partir de la revelación de la voluntad de Dios para él, escúchenme, dejó de orar para que le fuera quitado el aguijón. El apóstol, tras la revelación de Dios, no siguió orando con obsesión, no hizo cadenas de ayuno, no pidió a las iglesias que intercedieran, no llamó a otros predicadores para que les impusiera las manos para ver si entre todos conseguían influenciar a Dios para que cambiara su soberana voluntad. No, no lo hizo. Y no lo hizo porque Dios le había dicho ya: bástate mi gracia. Tienes que vivir con ese aguijón, Pablo. Tienes que pasar por esa situación. Sí, hermanos, disculpen. Decía, hermanos, no sé cuándo se ha cortado, pero bueno, continúo diciendo que a partir de la revelación de la voluntad de Dios para él, Pablo dejó de orar para que le fuera quitado el aguijón. El apóstol no siguió orando con obsesión, no hizo cadenas de ayuno, no pidió a las iglesias que intercedieran, no llamó a otros predicadores para que oraran por él, para ver si entre todos podían cambiar la perfecta voluntad de Dios. No, Pablo no lo hizo. Y no lo hizo, como decía, porque Dios le había dicho: bástate mi gracia. Tienes que vivir con este aguijón, Pablo. Tienes que pasar por esta situación difícil. Por tanto, seguir orando sería, hermanos, luchar contra la perfecta voluntad de Dios para él. Así que Pablo hizo lo más sabio: aceptar la soberana voluntad de Dios. Él dijo: me glorío en mis debilidades. He orado, pero Dios me ha dicho no. Por lo tanto, cambio el plan. Lo acepto y me glorío en mis debilidades. Pablo dejó de orar con obsesión para adorar con rendición. Hermanos, la vida es como es, sea justa o injusta. Y las cosas son como son. Debieran o no debieran ser así, nos guste o no nos guste. Y así seguirá rodando el mundo hasta que Dios haga nuevas todas las cosas. Y aunque es cierto que hay circunstancias que se pueden cambiar y aflicciones que se pueden evitar, hay otras que son inevitables, y aceptarlo es la actitud más inteligente que podemos tomar. Hermanos, se ha de aceptar lo que no se pudo evitar. Sí, hermanos, por supuesto, hay que orar. O bien hasta que Dios cambie la situación, o bien hasta que Dios nos diga: bástate mi gracia. Porque las dos respuestas son posibles. Si recibimos un sí de Dios como respuesta, cantemos. Pero si recibimos un no, aceptemos.
Porque resistirse a aceptar el no de Dios nos puede hacer mucho daño. Como está escrito, ¿quién se rebeló contra la voluntad de Dios y le fue bien? Hermanos, cuando nos negamos en asumir la voluntad de Dios, las consecuencias son nefastas. Cuando nos negamos a aceptar la voluntad de Dios, las consecuencias para nosotros son terribles. No aceptar el bástate mi gracia es una forma de vivir en el autoengaño. Cuando no aceptamos el bástate mi gracia, aumentamos y prolongamos el dolor innecesariamente. Cuando no aceptamos el bástate mi gracia, perdemos nuestro precioso tiempo y nuestra energía inútilmente al luchar contra aquello que no se puede cambiar. Si no aceptamos el bástate mi gracia, hermanos, nos perderemos las cosas buenas que nos da Dios y la vida, ya que en el jardín de la vida no todo son espinas y hojas caídas, también hay flores y aromas y colores. Y si nos obcecamos solo en las espinas de la vida, entonces nos perderemos lo bello de este jardín llamado vida. Al no aceptar, hermanos, el bástate mi gracia, impedimos la curación de nuestras heridas. Si de lo contrario, hermanos, aceptamos la voluntad de Dios, si aceptamos el bástate mi gracia, es decir, la soberana voluntad de Dios, la consecuencia de esa aceptación es salud para nosotros. Primero, experimentaremos alivio psicológico y emocional, puesto que la carga y la presión que provoca el resistirse a la realidad desaparece. Si aceptamos el bástate mi gracia, aprovecharemos nuestro tiempo y energías en esas cosas que sí son útiles y remediables. Si aceptamos el bástate mi gracia, disfrutaremos de la otra cara de la vida, es decir, de esas cosas buenas que hay debajo del cielo, como son la familia, la amistad, el evangelio, la paternidad, Dios, la iglesia. Si aceptamos el bástate mi gracia, daremos el primer paso hacia la sanidad interior. Lo vuelvo a repetir porque me parece muy importante esto último. Si aceptamos el bástate mi gracia de Dios, daremos el primer paso hacia la sanidad interior. Sí, hermanos, cuando aceptamos lo inevitable, ayudamos a Dios a que nos sane. Dios necesita tu ayuda para curarte. Y empieza esa sanidad cuando aceptamos su voluntad y no luchamos contra Él. Ya sé, hermanos, que la vida es injusta, que posiblemente no merezca lo que estás sufriendo, que sientes que te han estafado con la vida que te han vendido, que te han engañado incluso con el evangelio de fantasía que se ha inventado mucha gente. Pero esta es la realidad. Y no solo para ti, también para mí, para todos. Pues en esta orquesta de himnos deprimentes todos participamos como coro. Aquí no hay solistas, hermanos. La aflicción es patrimonio de la humanidad. En cada vida, en cada casa, en cada familia, hay una historia triste que contar. Bendigo a Dios. Todos sufrimos. Por tanto, hermanos, aceptar los hechos y las circunstancias que son inevitables es imprescindible. No para ser plenamente feliz, pero sí para sufrir menos. Continuamos con el plan B de Pablo. Segunda actitud a tomar ante las situaciones inevitables es adaptación. Ahí está, hermanos. Primero es aceptación. Segundo, adaptación. Primero acepto y ahora que he aceptado, me adapto. Pablo, después de entender por la revelación de Dios que tenía que vivir con aquella espina en su carne, lo primero que hizo fue aceptarlo. Lo segundo, adaptarse. Todos conocemos, hermanos, aquella oración registrada en el libro de Proverbios.
Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Hermanos, si examinamos bien esta oración, nos daremos cuenta que este hombre que ora era un hombre con poca madurez espiritual, ya que temía que la riqueza le llevara a negar a Dios y la pobreza a blasfemar su nombre. Es decir, las alteraciones de las circunstancias podrían alterar su fidelidad a Dios. Así que le pedía a Dios que le diera una situación favorable para poder ser fiel, porque si la circunstancia se alteraba, podía cambiar su fidelidad, su identidad y su carácter. Sin embargo, hermanos, Pablo dijo, a mí no me desequilibran espiritualmente las circunstancias, ninguna situación altera ni mi identidad ni mi fidelidad a Dios, pues sé vivir humildemente, dijo él, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Glorioso, hermanos. Pablo no era como aquel hombre de Proverbios. Pablo aprendió a adaptarse a los cambios, a seguir con su vida en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Nada alteraba su fidelidad ni su carácter. Nunca aceptó ser una víctima de las circunstancias. Se superó siempre. Aquel aguijón en su carne no le condicionó. Es cierto, vivía con una espina en su carne, pero cumpliendo con su negocio, con sus deberes familiares y sociales, cumpliendo con su apostolado y adorando a Dios con el corazón. Las circunstancias no le alteraban. Él, supongo, se presentaba ante los hombres con toda autoridad de apóstol y maestro, con una templanza y con una sonrisa en los labios gloriosa, aunque quizás en la noche cuando estaba solo, la espina en su carne le hacía sufrir y arrodillarse para pedir ayuda a Dios. Pero a la mañana siguiente volvía a mostrarse ante los hombres como un superhombre. Aquel aguijón, hermanos, nunca le condicionó. Hermanos, no es fácil lo que estoy predicando. No es fácil llegar al nivel del apóstol Pablo, pero tenemos que aprender a vivir con nuestras heridas y con nuestros aguijones, si así Dios lo permite. Tenemos que alcanzar esa capacidad de adaptación como Pablo. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Noten que no era un don, era madurez, era una lección que aprendió. He aprendido. No es un don para unos pocos, es una lección, es una madurez a la cual todos debemos intentar llegar. Tenemos que alcanzar esa capacidad de adaptación como Pablo. No podemos permitir que las circunstancias condicionen nuestra vida terrenal y espiritual. No podemos permitir, hermanos míos del alma, que un fracaso o un error irreparable o una herida o una traición o la separación de un ser querido o un desamor o un sueño roto anule nuestra vida o nos arrincone o nos lleve a un suicidio emocional o espiritual. No es inteligente renunciar a nuestra vida por aquello que ya es inevitable. Aunque sea con la espina en el corazón o con la herida en el alma, debemos continuar con nuestras vidas y con nuestros compromisos como padres y como hijos y como cristianos y como hombres y mujeres de Dios, como hizo David. El rey hebreo tenía un bebé muy enfermo, así que se puso a orar para que Dios lo sanara, porque orar siempre es el plan A de los cristianos, orar. Pero ya saben, aunque Dios siempre responde, la respuesta a nuestra oración pueden ser tres: sí, no o espera. Lo vuelvo a repetir.
sí, no o espera. Y en el caso de David, como en el caso de Pablo, la respuesta a la oración fue un no. Dios a veces dice no. Y tras 7 días de ayuno, tras 7 días de ayuno, sí, Dios se llevó al niño. ¿Qué hizo David ante el no de Dios? ¿Rebelarse? ¿Cuestionar a Dios? En ninguna manera, hermanos. Tras sepultarlo, hermanos míos, se aseó y se sentó a comer. Dios mío, qué templanza. Y dijo lo siguiente: mientras estaba con vida el niño, aún había esperanza. Por eso me he agarrado al recurso que tenía, la oración y el ayuno. Pero ahora que ya se ha ido, que la voluntad de Dios ha sido llevarse a mi niño y que la situación ya es irremediable para mí, ¿para qué voy a seguir ayunando por esta causa? Mientras aún vivía, me agarraba la esperanza del milagro. Ahora que ha partido, gloria a Dios, me agarro a la esperanza de la resurrección de los muertos. Él no puede venir a mí, dijo él, pero yo sí puedo ir a él. Ahí está, hermanos, decía que David estaba roto por la separación de su niño, pero no quiso renunciar a su vida, con el corazón herido, pero cumpliendo con sus deberes y compromisos. Hermanos, sé que no es fácil adaptarse, pero Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Es decir, Pablo, no te quito el aguijón, pero te doy mi gracia, te doy mi potencia, te doy mi fuerza, con la cual podrás estar por encima de este aguijón y de esta aflicción. Decía, hermanos, que no es fácil adaptarse, pero que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Es decir, hermanos, Dios le estaba diciendo: no te quito el aguijón, pero te daré mi gracia y mi fuerza para que estés por encima de toda circunstancia. Y te vuelvo a leer el texto de antes mencionado. Él dijo: en todo y por todo estoy enseñado, pero nos da la clave: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto para la adaptación. Está en las fuerzas de Cristo, en las fuerzas que Él nos da para adaptarnos a la circunstancia. Tenemos, hermanos, un espíritu de dominio propio. Ese espíritu nos da autocontrol de nuestras emociones. Así que en el plan A oramos para recibir el milagro. En el plan B seguimos orando para recibir fuerzas para adaptarnos. Toda la gloria sea para Dios. Y seguimos, hermanos, en este plan B de Pablo. La tercera actitud a tener en cuenta ante la aflicción inevitable es aprender de ello. Ahí está, señores. Es decir, primero, acepto la situación. Segundo, me adapto a la situación. Y tercero, aprendo de la situación. Es glorioso, hermanos. Me parece extraordinaria la actitud del apóstol Pablo. Él dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Así que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escúchenme, hermanos míos, me parece extraordinario estas palabras. Dice él: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, esta espina no me destruye, ni me rebela contra Dios, ni me arrincona. Antes bien, me está engrandeciendo espiritualmente, pues me deja ver de forma más clara mi dependencia de Dios. Y además, este dolor forma en mí la virtud gloriosa de la humildad. Pablo, hermanos, no pudo evitar el aguijón, pero fue capaz de sacar virtud del dolor.
Hermanos míos, escúchenme bien. Existen tres tipos de personas en la vida. Los que se quejan por el viento, los que se sientan y esperan que pase el viento, y los que levantan velas para aprovechar el viento y avanzar. Así, hermanos, también hay tres tipos de cristianos. Los que se quejan por el dolor, los que se sientan y esperan que todo pase, pero luego está esos hombres y mujeres con carácter de Dios, con tesón, que aprovechan el dolor para crecer, para avanzar, para aprender. Los hombres más comunes, hermanos, se hunden en las adversidades, pero los hombres con carácter de Dios son capaces de sacar virtud del dolor. Ninguno queremos aguijones, ni pasar por tempestades. Todos queremos y luchamos por los éxitos, las abundancias, los reconocimientos, las fortunas, la fama, los aplausos. Pero escúchenme, hay lecciones que no las enseñan los libros, sino el dolor. Y hay virtudes, hermanos, que jamás se formarán en los corazones de quienes siempre ríen, sino solo en los corazones de quienes sufren. Como las perlas se forman en el dolor de las ostras. La paciencia, la tolerancia, la compasión, la empatía o la humildad son virtudes que cual perlas solo se forman en los corazones de quienes sufren y que se detienen a reflexionar en el dolor. Como dice Salomón en el día de la adversidad, que dice: considera, porque la adversidad no es para hundirse, no es para cuestionar a Dios, no es para dudar de su fidelidad. La adversidad es para sentarse a reflexionar y aprender. Él dijo, Salomón, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, y esto es incuestionable, hermanos, debajo del cielo. Porque debajo del cielo, hermanos, no solamente están los ateos, los inmundos, los inmorales, los asesinos, también estamos la Iglesia. Y para la Iglesia también es esta regla: hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Por lo tanto, que nuestro dolor y nuestras lágrimas, gloria a Dios, no nos hagan pensar que el Evangelio de Cristo haya fallado. Lo que ha fallado es ese evangelio de fantasía que algunos nos hemos inventado. Pero el evangelio verdadero no nos engañó. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Esa es la realidad, hermanos. El foco de la aflicción no es el evangelio, es el mundo. Pero Cristo es la causa de nuestra paz. Ahora, Salomón, después de decir que hay tiempo de reír y tiempo de llorar, después dice: en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, porque lo vamos a vivir, vamos a reflexionar. Y el dolor, hermanos, es para reflexionar, es para aprender, no para destruirnos. Como está escrito, por la tristeza del rostro, por el dolor del rostro, se enmenda o se pule el corazón. Y hablando de Cristo, Isaías dijo algo glorioso: y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Es decir, la aflicción del alma tiene un fruto que satisface, porque es el fruto de la virtud. Así también la aflicción de los santos, controlada por Dios, tendrá un fruto que nos va a satisfacer. También Pedro dijo algo glorioso, maravilloso, extraordinario, en lo cual he meditado últimamente. Dice: los santos del antiguo pacto indagaron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, hay sufrimientos que traen glorias. Hay sufrimientos que arrastran gloria, que provocan gloria. Hermanos, el corazón donde nunca se ha derramado una lágrima es como el desierto, solo cría serpientes y escorpiones. El que siempre tuvo felicidad, el que solo recibe éxito, aplausos y elogios, se envanece. En su corazón, cual desierto, se crían serpientes y escorpiones. Pero cuando alguien sufre, aprende de ese dolor, aprende a entender la gente. Yo suelo decir, hermanos,
que leyendo se entiende la Biblia, pero sufriendo se entiende a la gente. Y a veces hay que sufrir para entender a la gente. Hermanos, escúchenme bien esto. Quiero aclarar que no es que Dios se goce con el dolor de los hombres, y mucho menos del dolor de sus hijos, pero sí se goza con el resultado del dolor. Dios no se gozaba al ver a Pablo sufriendo con aquella espina, pero Dios prefería verle sufriendo que envanecido. ¿Me han oído bien? Dios prefería ver a Pablo sufriendo que envanecido, porque el dolor no es un obstáculo para que Dios nos bendiga y nos use, pero el orgullo desmedido sí lo es. Tampoco Dios quiere que nos envanezcamos y caigamos en la misma condenación que el diablo. Por tanto, Dios tiene que permitir ciertas cosas, hermanos, para tratarnos, para mejorarnos como personas. El trato de Dios nos conviene, hermanos. Las manos de Dios nunca estropean a nadie, jamás. Dios sabe tratarnos, hermanos míos. Resumo, hermanos, para terminar y no cansarles. En las situaciones difíciles usamos el plan A, que consiste en usar el poder de la determinación y el poder de la oración. Pero cuando la revelación de Dios es bástate mi gracia, y la situación ya es inevitable, entonces pasamos al plan B. Aceptamos, nos adaptamos y aprendemos. Hermanos, ojalá que de todas estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, todo este dolor que estamos pasando, aprendamos cosas útiles. Ojalá toda esta circunstancia difícil nos haga mejores personas. Entendamos, hermanos, por medio de todo esto, que amarnos y querernos y respetarnos es mejor que competir, que murmurar y que condenar a los demás. Espero que toda esta circunstancia nos haga mejores personas. Señor, ayúdanos a cambiar las cosas que sí podemos cambiar, a aceptar las que no podemos cambiar, y danos sabiduría, Señor, para diferenciar entre unas y otras. Por cierto, hermanos, el plan B de Pablo siempre fue el plan A de Dios. Que Dios os bendiga, hermanos míos. Pastor Robert, Dios te bendiga. Deseo que Dios te use en este tiempo difícil. Hermanos míos, amigos del alma, cuidaros, usar la fe y la prudencia. Digo bien, la fe y la prudencia, porque la fe nunca tienta a Dios. Yo sé que hay muchas revelaciones por ahí. Disculpad, hermanos, decía que usemos la fe y la prudencia. Dios tiene el control de todas las cosas, pero eso no implica que nosotros nos descontrolemos. Usemos la prudencia, hagamos caso a lo que dicen los expertos y sigamos buscando al Señor. Quiero saludar también a toda mi familia, que tengo mucha familia por ahí. Creo que mi cuñado Emilio, mi hermana Mari y mis sobrinos también me están escuchando. Que Dios les bendiga muchísimo. Y ánimo, paz y pan para todos.